¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos a esta hora Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que repasamos cada semana los aspectos más destacados de la política canaria, con especial atención, eso sí, al trabajo en la Cámara Autonómica. Han sido 7 días marcados por la situación de la sanidad, por el futuro del transporte aéreo y por la necesidad urgente de fijar medidas que ayuden a crear empleo. En nuestra sección de la entrevista nos visita hoy Román Rodríguez, fue presidente del gobierno, ahora se sienta en los bancos de la oposición, pero asegura tener las ideas muy claras para buscar salida a la crisis. Este es nuestro sumario. El gobierno asegura al Parlamento que su estrategia para la sanidad en las islas va encaminada a lograr una sanidad pública sostenible a pesar de los recortes presupuestarios. En comisión parlamentaria se debatió además sobre las reivindicaciones del personal del sector. Esta semana el hemiciclo de la Cámara Autonómica ha acogido una sesión plenaria muy especial. Los niños se han convertido en diputados por un día y han compartido su opinión sobre los políticos y sus ilusiones para el futuro. En nuestra habitual sección del Rincón hoy nos muestra su estancia preferida de la Cámara Regional, el periodista Javier Reyes, un lugar escogido por muchos profesionales del periodismo y la política. Enseguida les contamos de qué sitio se trata. La sanidad canaria, como decimos, ha estado en el centro del debate esta semana. La consejera del área, Brígida Mendoza, acudía al Parlamento para explicar sus planes con vistas a este 2013. Durante el debate se habló de las reivindicaciones del personal sanitario, también de la calidad del servicio y de los esfuerzos que hay que realizar para garantizar una atención de primer nivel con menos recursos. Como era de esperar, el Grupo Popular fue el más crítico con la gestión de Mendoza. La estrategia a desarrollar por la Consejería durante el 2013 ocupó el centro del debate en la Comisión de Sanidad. El Grupo Mixto expresó su preocupación ante el estado de este servicio público. Creo que estamos ante un severo deterioro de la sanidad pública, a un severo deterioro del clima laboral, a un deterioro de la confianza ante este servicio público. El Grupo Socialista se hizo eco de las reivindicaciones del personal sanitario. Sigue el malestar entre los médicos del Servicio Canario de Salud por tener que realizar jornada ordinaria de trabajo los sábados por la mañana, a diferencia del resto de empleados públicos. Debería estudiarse la forma de arreglar esta cuestión, que probablemente repercutiría positivamente en la colaboración del personal en otros objetivos. Los recortes presupuestarios salieron a relucir de nuevo en el debate sobre la calidad del servicio de sanidad pública. Ninguna de las líneas estratégicas va a ser capaz de resolver el principal problema que tiene nuestro sistema sanitario en Canarias, que es la escasa financiación o la financiación muy por debajo de lo que nos corresponde. El Grupo Popular se mostró muy crítico con la gestión de la consejera y cuestionó la viabilidad del servicio ante la reducción presupuestaria. En los presupuestos de este año, como ya le decía, tiene usted 2.559 millones y desde mi grupo nos preguntamos que si con 3.174 millones de euros llevó usted la sanidad canaria a la lamentable situación en que nos encontramos ahora, ¿qué va a hacer usted con 618 millones menos? No puede quedar en la opinión pública que el Partido Popular dice que se incrementó en 343 millones porque vino el Fondo de Liquidez Autonómico a salvarnos. Eso no es cierto, es falso. Eso era dinero para poder llegar a final de año y no un incremento de presupuesto. Y habrá que devolverlo. Mendoza expuso el conjunto de líneas de actuación que desarrolla la Consejería y reiteró su apuesta por una sanidad pública y sostenible. La crisis, los problemas a los que se enfrentan miles de familias para llegar a final de mes ha obligado a la población a buscar salidas alternativas. Y entre esas salidas está cobrando especial importancia el resurgir del sector primario. Los huertos ecológicos en las ciudades son el mejor ejemplo del auge que está teniendo la agricultura como fórmula de autoabastecimiento en Canarias. El gobierno apuesta por impulsar ese consumo de la producción agrícola y ganadera en el mercado interno. Es un huerto ecológico en el casco urbano del municipio tinerfeño de La Orotava. Así se abastecen de verdura las familias que han arrendado el terreno para cultivarlo. Este es el nivel básico de autoabastecimiento. A escala regional también se busca potenciar la producción local. Con el 2020 como horizonte temporal, el gobierno pretende duplicar la cuota de los productos de la agricultura y la ganadería autóctona. Ahora está en un 10%. Que el canal es productor, comercializador y consumidor. Está claro que cuanto más favorezcamos que los canarios consuman
productos canarios, habremos conseguido que el nivel de producción sea consumido. Pero eso no garantiza, aunque pudiera facilitar, pero no garantiza que mayor número de hectáreas sean cultivadas. El problema, señor consejero, señorías, surge de la necesaria conjunción entre la promoción de la producción interior y, lógicamente, el mantenimiento de unos suministros adecuados para el consumidor canario a precios razonables. Para ello nosotros creemos que es fundamental poner en marcha iniciativas de reciclado de residuos, de materia orgánica, depuración de aguas, etcétera, etcétera, para fomentar no solo el autoabastecimiento en lo que se refiere a los alimentos, sino también en las materias primas, el agua, la energía, que son factores de crecimiento fundamentales. Nuestro nivel de abastecimiento está en entre un 8 y un 10%. Esto quiere decir que importamos más de un 90%. Es el peor dato de todas las regiones de Europa que tienen programas específicos como el POSEI y el REA. El consejero Juan Ramón Hernández destacó medidas como el aumento del arancel que supone el arbitrio insular a la entrada de mercancías sobre productos como las papas o el vino. También el trasvase de 6 millones de euros del régimen especial de abastecimiento para apoyar al sector primario isleño. En las islas se alimentan cada día 2,3 millones de personas, entre las que incluimos 300.000 turistas aproximadamente que pernoctan aquí diariamente. Mucha gente a la que tenemos que convencer de que nuestros productos presentan la máxima calidad, todo ello sumado a acciones directas que conduzcan a un abaratamiento de los precios de forma que sean competitivos con los productos que importamos. La cuota de producción canaria en el mercado interno varía mucho dependiendo del producto, mientras el plátano, la papaya o el tomate acaparan cerca del 100% de la oferta. En el caso de la naranja, la cebolla o la carne fresca no alcanzan el 50% de presencia ante los consumidores del archipiélago. La energía eólica está considerada como una de las alternativas más viables para desarrollar las energías renovables en Canarias. La consejera de Industria, Francisca Luengo, ha explicado en comisión cuál es la situación actual de estas instalaciones, que son importantísimas para reducir la alta dependencia energética de este archipiélago. En Canarias hay 39 parques eólicos en diferentes estados de tramitación, lo que equivale a 440 megavatios de potencia adjudicada. Según la consejería, su puesta en funcionamiento se traduciría en una inversión de 600 millones de euros y en un potencial de creación de empleo estimado en 5.000 puestos de trabajo. El Grupo Mixto y el Nacionalista coincidieron al señalar los planes territoriales en vigor como uno de los obstáculos para el avance en la implantación de los parques eólicos. Yo sé que el señor González, al igual que yo, es un ferviente y crítico de los grandes inconvenientes que en algún caso los planeamientos nos ha llevado a tener en esta tierra, y sobre todo es un ferviente crítico de la necesidad de revisión de esos planes y en algún caso de supeditar el interés general del Gobierno de Canarias sobre ellos. Los planes insulares debían establecer los lugares frente a las centrales, lo dice la ley, los corredores para comunicación, y no lo han hecho. Entonces, claro, nos encontramos planes insulares que no cumplen con lo que se le pide y al querer solicitar chocan con la normativa. La falta de una tarifa de retribución de la energía renovable también fue señalada como una dificultad de cara al atractivo que los proyectos pueden ofrecer para los promotores. Y ahí la pregunta es ¿qué compromiso hay? Porque ya se planteó desde el Ministerio que sí, que se iba a recuperar esa tarifa y, desde luego, un marco normativo específico para Canarias. Se está trabajando para hacer una tarifa para toda España y dentro de esa tarifa para toda España hacer un capítulo que se introduzca en la parte, digamos, de mayor rentabilidad y necesidad estratégica de Canarias en la aplicación de esa tarifa. La consejera calificó como plenamente satisfactorias las relaciones con el Ministerio de Industria. Incluso hay compromiso recíproco por parte del Ministerio en desbloquear el tema de las primas a las renovables, y me pusieron incluso una fecha, que antes del verano, dada la tramitación que había que hacer en la Comisión Nacional de la Energía, en el Consejo de Estado, etcétera, etcétera, pues hasta esa fecha no se preveía el que un real decreto saliera a la luz. La Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial, publicada en 2009, habilita la posibilidad de una directriz que aprobaría el Consejo de Gobierno con carácter vinculante y aplicación directa y obligatoria. Esto significaría que es el Ejecutivo quien decide qué instalaciones energéticas son necesarias en cada isla
mientras los planes insulares determinarían únicamente la ubicación. Y la Junta de Portavoces ha acordado ya el orden del día del Pleno, que se va a celebrar el próximo martes y miércoles. Van a ser 2 sesiones intensas, con 7 comparecencias y con 6 proposiciones no de ley. Entre los asuntos a debatir, pues la ampliación del horario de algunos aeropuertos de este archipiélago para facilitar la llegada de nuevos turistas, una decisión que depende de AENA, y también la estrategia de lucha contra la pobreza. Además, se va a hablar sobre las posibilidades de internacionalizar la economía canaria. Al mismo tiempo hay una comunicación del Gobierno, una comunicación importante sobre la acción integral de impulso a la internacionalización de la economía canaria. Como saben, una comunicación del Gobierno da lugar a un debate entre el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios y después a propuestas de resolución de los distintos grupos parlamentarios y la correspondiente votación. Y como antesala a ese pleno de la semana que viene, la Cámara ha acogido esta semana la visita de varios grupos de escolares que se han sentado en los 60 escaños del hemiciclo para sentirse diputados por un día. Se lo han tomado muy en serio, tanto que han dejado muy claro lo que a su juicio habría que hacer para que la sociedad en la que nos desenvolvemos mejore. Entran al hemiciclo con caras de sorpresa, se acomodan en sus escaños y a escuchar. Se les explica que aquí se hacen las leyes y que hoy son ellos los que van a poner su granito de arena para lograr una sociedad mejor. Lo tienen claro, con valores, en concreto autonomía, libertad y amabilidad. Ser amable significa expresarse con una serie de gestos y comportamientos que a los demás les gusta recibir. Es decir, ayudar con cariño y respeto a las personas. Alegrarse cuando el otro consigue un éxito. Me comprometo a ayudar a los niños y niñas del tercer mundo y de mi pueblo. Me comprometo a querer a mis amigos tal como son. Me comprometo a ser amable y prestar mi material al que no pueda comprarlo. Nos comprometemos a enseñar todos los días una sonrisa a los demás, haciéndoles la vida más fácil. Nos comprometemos a disfrutar de nuestra libertad con responsabilidad y a luchar por la libertad de otros. Los diputados presentes en el salón de plenos no se perdieron detalle y prometieron tomar buena nota. Ojalá que esta crisis que padecemos no reste los recursos necesarios para lograr que ese gran potencial que hemos enunciado contribuya a hacer un país más culto y próspero, una sociedad más justa y solidaria y, sobre todo, para asegurar que los cimientos que sostienen nuestro Estado de Derecho sean cada vez más sólidos. La actividad se enmarca dentro de un proyecto de aldeas infantiles para educar en valores. Bueno, pues algunos ya lo han visto, tenían buenas dotes de orador. Ojalá que la visita sirva para que se den cuenta de la importancia que tienen las decisiones que se toman en ese Parlamento. Esa importancia sí la tiene clara el periodista Javier Reyes, es nuestro invitado de hoy en la sección del Rincón y nos habla de la labor de los medios de comunicación en lo que se refiere a la información parlamentaria. También nos habla de la relación entre el Parlamento y la ciudadanía. Pero a mí siempre me ha gustado el patio. El patio es un lugar, es diáfano, es claro. Digamos que cuando venimos una jornada en el interior densa de mucho contenido, pues aquí como que el periodista respira, ¿no? Esta zona de los pasillos, los patios, que eran lugares de intercambio de confidencias, se han perdido un poco, probablemente también por el auge de los gabinetes de comunicación que rodean a los parlamentarios. Hay unas estructuras de comunicación que ya vienen marcadas, precocinadas de antemano, y sí se nota a veces al diputado un poco rígido, no quiere salirse de la línea marcada. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, los periodistas, por un poco clarificar lo que se hace aquí, con un lenguaje sencillo, que la gente lo entienda, centrando bien el foco social en los 3-4 grandes temas que afectan a Canarias, que al final no son muchos más y que si analizamos el paso de las legislaturas siempre son los mismos. Se habla del REF, ahora se está hablando de la ley de medidas urgentes. Sí, hombre, algo que me parece que es un asunto capital y que distorsiona un poco la imagen que tienen los ciudadanos del Parlamento, que es la reforma del sistema electoral. Ahora mismo tenemos un sistema que no responde a las necesidades de los ciudadanos, que no reconoce la voluntad del voto popular. Un sistema muy encorsetado, con unos topes muy elevados, se quedan muchos votos fuera de
de la Cámara Regional, y eso genera descontento, genera desafección, la gente no se siente muy representada por la Cámara. Mi sensación es que la relación entre ciudadanos y Parlamento cada vez va peor y la brecha se está abriendo más. Son las opiniones de Javier Reyes, al que le agradecemos que nos haya enseñado hoy su rincón preferido del Parlamento. Nosotros, llegados a este punto, repasamos de manera más breve otras noticias que marcan la actualidad parlamentaria. La Comisión de Cultura aprobó por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Mixto para convertir la casa natal del poeta gran canario Saulo Torón en una casa museo. Se trata de un autor considerado una de las máximas figuras del modernismo poético canario, junto a Tomás Morales y Alonso Quesada. Los estudiantes canarios de formación profesional contarán a partir del próximo curso académico con una titulación destinada a cubrir la demanda de profesionales que producirá la implantación de parques eólicos en las islas. La consejera de Empleo, Francisca Luengo, anunció la iniciativa como el fruto de la colaboración entre su departamento y la Consejería de Educación. Canarias incrementará en 500 millones los fondos estructurales procedentes de la Unión Europea en el presupuesto para el periodo 2014-2020. Así lo planteó el consejero de Economía, Javier González Ortiz, en la Comisión sobre Asuntos Europeos y Acción Exterior. El total de los fondos que recibirá el archipiélago a partir de 2014 supera en un 27% los asignados para el periodo actual. Conocemos ya a nuestro invitado de este domingo. Nuestro invitado es Román Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto y presidente de Nueva Canarias. Es licenciado en Medicina y Cirugía y su isla de procedencia es Gran Canaria. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, diputado por la isla de Gran Canaria, expresidente del gobierno. Señor Rodríguez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, un placer. Nos encontramos aquí, pasan las semanas, pasan los meses y los ciudadanos observan con impotencia cómo la situación de este país no mejora. 5 millones de parados, estamos a escasos 15 días de la celebración del 1 de mayo, 300.000 parados en este archipiélago. ¿Hay soluciones a corto o medio plazo? Con esta política no. Y lo hemos dicho en alguna otra ocasión cuando hemos visitado esta casa. Con la política de los recortes, de la austeridad, de la falta de dinero en circulación, de crédito, lo que hace la economía es deprimirse, generar más paro y más miseria, porque digamos que la situación no es estable, la situación empeora. Si no hay crecimiento, los parados dejan de cobrar sus prestaciones, los que no tienen nada cada vez les queda menos, de manera que estamos en un proceso no solo de estancamiento, sino de retroceso. Hay que cambiar la política europea en materia económica, hay que hacer lo que hacen los norteamericanos, lo que hacen los japoneses, lo que hacen los británicos, que es inyectar recursos económicos al sistema. Que usted, si necesita un crédito, lo pueda conseguir de forma razonable, que si una empresa necesita un crédito lo pueda conseguir y que las propias administraciones dispongan de recursos para reactivar la demanda vía obra pública. Hay que cambiar la política. El gobierno español decía, sin embargo, hace poco que el 2013 sería el fin de la recesión. Un poquito después, el Fondo Monetario Internacional echaba echaba abajo esas perspectivas. ¿A quién creemos? ¿A quién cree el ciudadano de a pie? Pues a la realidad que se impone. Digamos que cada 6 meses el gobierno de turno dice, en el siguiente semestre esto se acaba y empezamos a remontar. Algunos hemos dicho que no remontaremos hasta que no cambie lo principal, que es la política económica. De forma que lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es poner a los pies de los caballos al gobierno de España. De manera que su previsión de retroceso en la economía el año 13 es de 0,5 de retroceso y el Fondo Monetario habla del 1,6 del PIB de retroceso. Decían que el paro empezaba a revertirse y aumentan las tasas de paro hasta el 27%. Y dicen que es altamente probable que la crisis económica española se cronifique, que quiere decir que lo mal que está va a durar muchos años. Por lo tanto, no hay que creerse los pronósticos de las grandes instituciones, desde luego no de los gobiernos, porque no han dado ni una en el clavo, ¿no? Usted presume de ser un hombre de izquierda, los sindicatos presumen de lo mismo y estamos tal vez en el momento más complicado para la clase trabajadora de este país de las últimas décadas. Cifras que hablan de una evidente pérdida del poder adquisitivo, en retroceso que se habla de los derechos sociales y se le echa la culpa de todo a la crisis. Pero ¿qué papel cree que deben jugar los sindicatos en toda esta coyuntura?
Digamos que el retroceso no es solo de los trabajadores, es también de las clases medias. Digamos, el proceso de crisis no solamente ha afectado a los excluidos, a los mayores, a los jóvenes, a la gente que tenía un trabajo y lo perdió, sino está afectando también a las clases medias, pequeñas y medianas empresas que desaparecen con deudas y profesionales de alta cualificación. Desde ingenieros, arquitectos que antes andaban en una situación económica solvente y que ahora andan al borde de la exclusión, de forma que la destrucción que esta crisis está generando no solo afecta a los trabajadores, a los operarios que trabajan por cuenta ajena, sino también a las clases medias, de forma que necesitamos que los trabajadores organizadamente exijan soluciones, pero sobre todo necesitamos nuevas mayorías sociales. Esto no es un problema solo de los parados, no es un problema solo de los jóvenes, es un problema de nuestro modelo de sociedad que está en quiebra. ¿Por qué? Porque las conquistas que habíamos conseguido, que parecían eternas, el derecho al trabajo, una sanidad digna, un sistema educativo universal, todo esto está en cuestión por una política económica que ha puesto en manos de los mercados todos nuestros intereses, de forma que nosotros sostenemos que el problema no solo lo tienen los trabajadores, sino lo tiene la mayoría social y que es necesario crear un bloque alternativo que dé respuesta a esta política. Hay que cambiar la política de la señora Merkel, del señor Rajoy y en gran medida del señor Rivero. Esta política es la que nos hunde y hay que buscar políticas alternativas, e insisto, hay otras latitudes del planeta donde esto se está haciendo con razonable éxito y por lo tanto necesitamos mayorías sociales, ¿no? A colación de lo que acaba de decir, dos reflexiones. Hace unos días moría el economista, humanista y escritor José Luis San Pedro. San Pedro decía que estamos en el fin del sistema capitalista, que esto solo se cambia con una revolución social. ¿Comparte usted esa opinión y cómo se podría articular esa revolución? Bueno, hay que lamentar la pérdida de semejante personaje porque yo creo que estamos hablando de un intelectual lúcido y honesto. Escuché una entrevista ya con 90 y tantos años, impresiona cómo alguien con esa edad mantiene tantas facultades y tanta claridad. Yo no sé si estamos al final de este modelo económico. Lo que sí está claro es que este modelo económico tiene una grave crisis y las perspectivas no parecen nada claras. Y los apuntes que se han hecho para remontar no se están siguiendo. De manera que no sé si estamos al final del capitalismo en los términos que lo hemos conocido, pero desde luego si no corregimos sus efectos más perversos, la especulación, el dominio de las minorías, las grandes transacciones financieras, los grupos de presión, o los paraísos fiscales, si todo esto no lo desmontamos, es altamente probable que este sistema se devore a sí mismo. Yo, sin embargo, creo que hay oportunidad para las reformas fiscales, para perseguir los paraísos fiscales. El 84% de las empresas que cotizan en el IBEX, que es el valor más importante de la bolsa española, operan en paraísos fiscales. Oiga, esto se puede prohibir. El G20 llegó a hablar en febrero del 2009, llegó a hablar de acabar con el secreto bancario. Este es una perversión del sistema económico. Yo creo que hay márgenes para cambiar las cosas y para mejorar un sistema económico que a lo largo de la historia de la humanidad se ha considerado como el menos malo, pero luego elementos de perversidad sí que parece que están dominando y pueden poner en riesgo la estabilidad económica como está ocurriendo. De eso le iba a preguntar ahora. ¿Tiene capacidad de maniobra el gobierno de Canarias en medio de todo este contexto global en el que parece incluso que el gobierno español tampoco actúa libremente, que no hace lo que quiere porque se tiene que subyugar a las políticas que se marcan desde Alemania, desde las políticas que se marcan desde Europa? El margen local es limitado. Existe margen. Uno puede priorizar gastarse 30 o 40 millones en atender las necesidades básicas de la población, las necesidades alimentarias. Esto se puede hacer. Uno puede priorizar poner en sanidad los esfuerzos pertinentes, que no solo es dinero, sino también es gestión y organización. Pero los grandes problemas estructurales que estamos sufriendo dependen de la economía más global. Europa tiene mucho que decir. Si la política monetaria sigue estando en los términos que conocemos, tenemos un Banco Central que no es un Banco Central, es el defensor de los intereses de las minorías financieras. Para Banco Central el de Japón, que ha inyectado en las últimas 2 semanas 170.000 millones de euros en liquidez y se ha notado en los mercados inmediatamente. Para Banco Central el norteamericano, que ha inyectado pues casi $1 billón a lo largo de la crisis para rescatar a las familias y a los bancos, a los dos. De manera que hay posibilidades de cambiar, pero se construyen esas mayorías y esas alternativas de abajo arriba. Es muy importante que las fuerzas vivas de la sociedad canaria pues podamos compartir la necesidad de este cambio. El gobierno ahora empieza
a decir las mismas cosas que algunos decimos desde hace años, ¿no? Que la austeridad es un suicidio, que la austeridad nos lleva a la miseria. Esto ya lo dice el consejero de Hacienda, un poco tarde, pero yo prefiero la rectificación a persistir en el error. ¿Es posible hacer cosas a nivel local? Sí. ¿Depende todo de lo que aquí se haga? No. Los aspectos estatales y europeos son determinantes para girar esta política económica. Esta semana hemos oído hablar en el Parlamento del resurgir de la agricultura para fomentar el autoabastecimiento, también de la necesidad de gestionar o cogestionar nuestros aeropuertos para no perder un solo turista más. Román Rodríguez, en esa visión amplia que tiene del archipiélago, ¿por dónde ve el futuro de Canarias? ¿Por una apuesta decidida al sector servicios hacia el turismo? Hombre, el sector servicios es determinante y ahora estamos discutiendo una ley en el Parlamento muy importante que hay que acertar, ¿no? Es imposible sustituir el turismo. El turismo es la clave de los niveles de progreso que hemos generado, ahí está lo sustancial del empleo y además somos razonablemente competitivos porque tenemos unas condiciones naturales extraordinarias y sabemos hacer bien este negocio. Por lo tanto, al turismo lo que hay que hacer es perfeccionarlo, mejorarlo, cualificarlo, mejorar la formación de los profesionales, de los empresarios, renovar la planta antigua, mejorar la cualificación de la planta nueva, respetando la diversidad territorial del archipiélago. Esto hay que hacerlo, pero no bastará para tirar del empleo con esto. Necesitamos recuperar que la agricultura no siga languideciendo. Estamos en el 1,3% del PIB en agricultura, prácticamente nada. La industria. Pero la agricultura no nos va a sacar las castañas del fuego. No, pero puede ayudar. No es lo mismo tener el 1,3 que tener un 3, un 4% de PIB asociado al sector primario, cuando somos un pueblo que sabemos manejar la tierra y sacar sus frutos, ¿no? De manera que habrá que apostar por la agricultura de autoconsumo y esto contribuirá. Habrá que apostar por las energías renovables, que es un tema recurrente. Llevamos décadas hablando de esto y estamos a la cola. Ahí no vas a emplear 100.000 personas, pero puedes emplear 5.000, 8.000 personas. Estamos hablando de las potencialidades que tienen los mares que nos rodean. Estamos hablando de las nuevas tecnologías, estamos hablando de industrias de transformación. Se trata de explorar nuevos espacios y entre ellos está el papel que Canarias pueda jugar en relación al continente africano, que también llevamos décadas hablando de nuestra capacidad para influir y cada vez influimos menos. Por lo tanto, hay margen para el crecimiento, para la esperanza, pero necesitamos también gobiernos diligentes y competentes. Hablaba usted de turismo. Actualmente se tramita en el Parlamento de Canarias ese proyecto de ley de renovación y modernización turística de Canarias. Desde Coalición Canaria han dicho que usted tiene un lenguaje muy insularista en este tema. ¿Usted solo defiende los intereses de Gran Canaria? No, yo creo que, primero, nosotros lecciones recibimos de todo el mundo, pero en materia insularista no nos pueden dar lecciones desde Coalición Canaria, porque el insularismo político lo inventaron ellos. De manera que yo no hago caso a estas críticas porque además no están sustentadas. Nosotros lo que decimos es que hay que establecer un límite de crecimiento para el conjunto del archipiélago y que ese límite tiene que ser cuantitativo y con criterios cualitativos también. A partir de 4 estrellas sostenemos. Y que los planes insulares de Lanzarote, de Fuerteventura, de Tenerife y Gran Canaria, que están aprobados, y los planes territoriales turísticos sean los que marquen la calidad de esos crecimientos. Hay un modelo turístico definido en Gran Canaria, de manera que si en Gran Canaria se decide construir hoteles de 4 y 5 estrellas y en Fuerteventura de 5 y gran lujo, pues se puede hacer. Y si en Tenerife se decide no construir ninguno, pues que no se construyan. Lo que decimos es que un criterio homogéneo para el conjunto del archipiélago, pero luego que respetemos los planes insulares de ordenación. Nos llenamos la boca hablando de los cabildos y de las islas y del respetar la diversidad, y cuando toca hacerlo no se hace. De forma que yo creo que eso es una crítica producto de la desesperación, de la debilidad, pero difícil sustentar críticas de insularismo quien ha inventado esto, ¿no? En todo caso, yo les diría, léanse lo que han dicho en los periódicos en los últimos tiempos por parte de líderes de Coalición Canaria de Tenerife, en relación a los puertos, a los aeropuertos, a las carreteras, y que se apliquen el cuento. Nos quedan 3 minutos de entrevista. Hay 2 temas que no quiero pasar por alto, señor Rodríguez: desahucios y el sector energético, que antes lo tocábamos un poco colateralmente. Vamos por partes. El PP sigue negándose a la dación en pago. ¿Hay alguna manera de frenar este drama social que estamos viviendo? Porque ya no es una cosa de un mes, de 2 familias, sino son centenares de familias las que cada mes se ven en esta situación. Existen posibilidades en las Cortes Generales para encauzar el grave problema de los desahucios. El desajuste
tan grande que hay entre el poder de los bancos y la debilidad de los deudores. Esto puede ser reconducido en las Cortes Generales. No tenemos mucha esperanza porque el PP está imponiendo su mayoría de rodillo, no ha aceptado ni una sola enmienda de la oposición y no ha aceptado nada de lo que la iniciativa legislativa popular promovía. Pero ahora se ha abierto una esperanza. Pero no las acepta para beneficiar a quién, porque eso es lo que pues se pregunta para beneficiar a los poderosos, a la gran banca, al statu quo del sistema financiero, que es a quien realmente se protege. Pero se ha abierto una esperanza. El Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto ley, una ley que establece la oportunidad de intervención por parte del Gobierno andaluz. El presidente del Gobierno de Canarias ha dicho que está dispuesto a copiar esta iniciativa. Vamos a hacer comparecer pronto al Gobierno para que hable de este tema, y se comprometa de verdad. ¿Hay márgenes para paliar la situación? Sí. ¿Dónde? Desde el ámbito local, a la negociación con las entidades financieras, a la posibilidad de leyes territoriales como la de Andalucía, sin perjuicio de que hay que acumular fuerza para que el Gobierno de España, el Parlamento español, quien tiene todas las competencias, regule la dación en pago, el alquiler social y sobre todo retrase los desahucios hasta que tengamos una norma justa, equilibrada y compatible con el derecho comunitario, porque esa es otra, que el derecho español en materia hipotecaria está en entredicho por sentencia de los tribunales europeos. El otro tema que le quería tocar se refiere al sector energético. ¿Cómo valora esa reforma que está planteando de la ley eléctrica que está planteando el ministro Soria, abriendo la puerta en Canarias a más competencias? No, primero, ese es el pretexto. Pero aquí se ha ninguneado a la comunidad autónoma que tiene competencias en la materia y no se le ha consultado para nada. Es decir, se desprecia a las instituciones canarias que legítimamente están ahí porque la gente los votó. Y esta ley tiene varios riesgos. El primero, que ha paralizado las inversiones. Y las inversiones en un sistema eléctrico hay que mantenerlas de forma continua porque es fácil que se deterioren y tengamos problemas. Es tal el problema que se nos puede venir encima que el operador Red Eléctrica anunciaba hace escasos días que va a haber apagones en verano. De manera que nos parece que la ley es una ley que ningunea a esta comunidad, es una ley que para las inversiones y que proyectos estratégicos como el del Hierro, el de Gran Canaria, el de Chira-Soria, se quedan en stand-by, se quedan pendientes sine die porque no hay garantía de inversión. Yo creo que el señor Soria vuelve a poner en evidencia con esta ley el desprecio que tiene a la legalidad, a las instituciones de su propia tierra y además creo que defendiendo intereses de un nuevo monopolio que es Red Eléctrica de España, que se va a hacer con el control de una parte de la producción, cuando no pasa en ninguna parte de España, y que sepamos tampoco de Europa. Por lo tanto, no nos gusta esta ley ni en el fondo ni en la forma. Señor Rodríguez, muchas gracias por esas apreciaciones. No tenemos casi tiempo para más y le voy a invitar a que se quede un instante con nosotros para ver esa entrevista a la que sometemos todas las semanas a otras señorías del Parlamento. Son cuestionarios mucho más personales, de preguntas que nos ayudan a conocer ese lado humano de sus señorías. Hoy está con nosotros la diputada del PSOE, Rita Gómez. Pues por convicción ideológica, claramente. Tengo una fuerte convicción ideológica de izquierda y uno de los puestos en los que mis compañeros decidieron que debería estar pues fue el Parlamento de Canarias y aquí estoy como diputada por la isla de La Palma. Pues decir todas las horas que le dedico, probablemente quien me esté viendo diría que estoy exagerando, por lo tanto le dedico las horas que le tengo que dedicar si asumo con responsabilidad este puesto de trabajo. Creo que se debería limitar a las personas que no están por convicciones ideológicas en los cargos. Quien está por una convicción y está desempeñando su trabajo de manera honesta, siempre son necesarios y mucho más en estos momentos. Se podría cambiar que la gente viera al político como un ser absolutamente normal que está desempeñando unas funciones que le ha correspondido y se podría cambiar pues eliminando, y aquí enlazo con la pregunta anterior, eliminando a aquella gente que está en la política por otros fines que no son el interés público. No puedo contestar, no tengo nada favorito porque no suelo ver mucho la tele, todo, absolutamente todo. La pasta. Con distintas salsas, pero me gusta muchísimo la pasta. Pues me gusta muchísimo Freddie Mercury y en especial me gusta mucho Rapsodia. Es una canción que me emociona y siempre que la oigo pues me produce una sensación muy especial. No, ni los domingos ni ningún día entre semana. Bueno, son las respuestas de Rita Gómez. Yo no sé si usted tiene un plato de comida preferido o no tiene un plato de comida preferido. De berro. ¿Y cómo llegó a ser diputado?
¿Cómo llegué a ser diputado? ¿Cómo llegó a ser diputado? ¿Quién le dijo, quién le metió el gusanillo de la política? La política, en la época universitaria, aquí en La Laguna. Yo empiezo a militar en política muy jovencito, con 18 años, y fue la Universidad de La Laguna y el ambiente del final del régimen dictatorial. Esta era una universidad absolutamente viva, rebelde, y ahí participé en los movimientos estudiantiles. Desde entonces mantengo un compromiso político inquebrantable en lo sindical, en lo profesional y en lo político. O sea que llevo ya 40 años de militancia política, digamos. Señor Rodríguez, ha sido un auténtico placer tenerlo esta mañana aquí en Parlamento. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, diputado por la isla de Gran Canaria. Un placer, mucha suerte, su suerte, como siempre digo, será la de todos. Vamos a trabajar por esta tierra, que hay futuro y hay esperanza, si hay un buen trabajo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes también por haber estado un domingo más al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier aspecto que crean que debemos abordar en este programa. Esa dirección de correo electrónico es parlamento@tvcanaria.tv, la tienen sobreimpresionada. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Gracias por su compañía, feliz día.